¿Y si el centro del vaso estuviera muy vinculado a la amígdala y al secuestro amigdalítico, al secuestro de la amígdala? Perdón por ese temita ahí. Bueno, hola amores, ¿cómo están? Hoy traigo este nuevo video donde voy a vincular inteligencia emocional con diseño humano y este concepto de la amígdala y el secuestro de la amígdala. ¿Qué es y por qué lo vinculo con el centro del vaso en diseño humano? Así que, tengas o no definido este centro del vaso, esto te va a recontra servir. Quédate a escuchar. La amígdala es como una nuez, así de chiquitita, algo así de pequeño. Sí, fui a buscar una nuez para mostrarte más o menos esta formita tiene, ¿sí? Y está ubicada, bueno, no tengo acá un cerebro, pero te voy a poner una imagen seguramente en el video para que veas dónde está ubicado en el cerebro. Más allá de esto, esta cosita pequeñita, que es la amígdala, tiene una función muy importante. Y es básicamente el centro de control de las emociones. Y vos dirás, Berna, ¿por qué no estás vinculando esto con el plexo emocional? Y ahora te voy a contar por qué. Porque está más vinculada con el vaso que con eso. Primero y principal, la amígdala es un centro, como te decía, de control de las emociones, de la reactividad, de la ira, de los miedos, de los peligros. Por eso está vinculado más que nada con el vaso. Ya va a ir entendiendo más igual con el video. ¿Qué sucede? Nosotros primero que está vinculado con el cerebro más primitivo, cerebro límbico, ¿sí? El cerebro que primero se desarrolló cuando justamente íbamos de animales a ser humanos, ¿no? De mono a un humano. Este cerebro tenía la función y tiene la función de detectar un peligro, una amenaza. Pero ¿cuál es el tema? En nuestra era prehistórica, ¿sí? Sí, venía un mamut y el mamut nos podía comer o matar. Había realmente peligros de muerte, ¿sí? No digo la palabra porque sé que acá YouTube es sensible, pero resulta que ahora no es tan así. El tema es que obviamente esto sigue operando de una manera muy similar. Por lo tanto, hay veces que estamos frente a un examen oral, pero parece que tenemos un mamut que nos está por, ¿no? Es como esa misma reacción de amenaza. Sí. Por eso ahí tiene un montón de explicaciones de todos los síntomas que también se generan a nivel fisiológico y no son locos, es parte de este proceso. Pero acá donde la inteligencia emocional y donde el mindfulness y la conciencia y nuestro conocimiento de nosotros mismos nos puede ayudar muchísimo a la hora de una entrevista de trabajo, un examen o cualquier cosa que a vos te ponga ante un desafío, porque para cada persona va a ser diferente. Hay personas que no se ponen tan nerviosas en un examen oral y sí tal vez se ponen muy nerviosas como me pasa a mí manejando un auto. Entonces, cada uno representa diferentes amenazas y miedos. Pero volviendo a esto de la amígdala y al secuestro de la amígdala, ¿qué significa esto? Nosotros a través de las imágenes, a través de los ruidos, de los sonidos, detectamos este mundo exterior a nosotros. Y lo que tiene como función la amígdala es de detectar si hay una amenaza. ¿Sí? Si esto amenaza, pone en peligro, nos pone en peligro. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? De pronto nosotros podemos ser secuestrados. ¿Por qué? Por la amígdala. Porque en realidad la información llega a esta amígdala y luego va a lo que es el neocórtex. El neocórtex es el cerebro más desarrollado que tenemos, ubicado en la parte prefrontal nuestra, y es el cerebro racional, el cerebro que piensa, el cerebro que dice, no, voy a decidir cuál es esta respuesta que voy a dar ante esta situación. Entonces, cuando yo, detecto, por ejemplo, ante un examen, ¿sí? Bueno, me pongo nerviosa, empiezo a sudar, empiezo a tener mucho calor, me agarra dolor de panza, quiero irme ya de ese examen, de esa aula, corriendo. El corazón me palpita muchísimo, ¿sí? Empiezo a tener poca respiración, me entra poco oxígeno. Todo esto son reacciones del sistema límbico y obviamente del cuerpo, que está reaccionando fisiológicamente ante lo que mi sistema límbico dice, esto es una amenaza, esto es peligro.
Cuando esta información va hacia la parte prefrontal, el neocórtex dice, Berna, esto es un examen. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto. No vas a... ¿sí? No te van a... ¿sí? Entonces, no te van a petit suisse. Voy a usar el término de Martín Sirio. Entonces, ahí es donde vos decís, ok, vas bajando la respiración, vas siendo consciente, vas tomando, más aire, tomas un vasito de agua, que esto es muy bueno. Esta es una técnica, de paso te cuento, tomar un vasito de agua cuando estás nervioso o estás hablando, es una técnica que te ayuda muchísimo. ¿Para qué? Porque vos cuando tomas agua, el cuerpo y el sistema justamente de la amígdala, el sistema límbico, lo que detecta es, está todo bien porque está tomando agua. O sea, el agua indica como a tu cuerpo como, ok, relájate. De paso toma agua. Entonces, esta es una técnica muy buena, siempre una botellita de agua con vos, sobre todo en el examen que tengas oral o la entrevista de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, volviendo, ¿sí? Ahí tenés ese segundos que el cerebro va pensando y dice, bueno, ok, bajo, no pasa nada, no estoy en peligro, puedo con esto. Depende de los recursos que tengas, tu cabeza va a empezar a razonar esto y darse cuenta que esto no es una amenaza de petit suisse, como para que salgas rajando de ese lugar. Esta amígdala está liberando noradrenalina y cortisol. Entonces, lo que sucede con esto, por eso activa la lucha o la huida. O sea, es como esto de me pongo a luchar o huyo o me quiero ir. Cada persona tiene como sus diferentes ahí, que está bueno que vos puedas ahora también ver cuál es el tuyo, digamos, o con qué está vinculado el tuyo. Ahora, ¿qué es lo que se descubrió? Y acá es una persona muy importante en esto, Daniel Goleman, que estudia en inteligencia emocional. Él habla en su libro de inteligencia emocional sobre esto, sobre el secuestro de la amígdala y sobre la memoria. Porque acá viene un tema re importante. Y es que se guardan las memorias de esos miedos, de esas situaciones de estrés muy fuerte, o lo que también podemos llamar trauma. Y esto queda almacenado como una memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, si vos de pronto tuviste una situación, por ejemplo, una situación cuando eras chico, en un examen que pasaste al frente en tu clase y recibiste una burla tremenda, te dolía la panza, te pasó una situación que te generó mucha vergüenza, fuiste burlado, eso te generó un nivel de estrés increíble, incluso puede ser un trauma también, ¿no? Una situación donde vos te congelás, porque justamente el trauma muchas veces tiene que ver con un momento de congelamiento donde yo no puedo afrontar esto y me quedo muchas veces hasta esto, ¿no? Como congelado en esa emoción, que la emoción no se va a ningún lado, se quedó en el cuerpo, después hace un síntoma, pero quedó ahí. Y eso queda en el recuerdo, o sea, yo no es que desapareció, queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? De pronto vos, ahora a nivel facultad adulto, te vas a enfrentar a una clase, a un examen oral y se activan cosas que no entendés qué te pasa. Es muy probable que pueda pasar esto, ¿no? El secuestro de la amígdala. ¿Qué sucede ahí? Que la amígdala, en vez de que pase la información al neocortes, como te estaba contando hoy, para darte una respuesta más racional, donde tu cabeza te dice tranquilo, no pasa nada, esto no es de vida o petit suisse, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que tienen otras conexiones a descubierto, al hipotálamo, otras conexiones al hipotálamo donde están guardadas las memorias. Y eso lo que genera es que la amígdala te haga reaccionar en base a esos recuerdos. Es decir, en vez de irse primero al neocortes, no, Tuki se va al otro lado y vos, lo que se dice, por eso se dice, te secuestra la amígdala, porque sos después como medio víctima de este secuestro y reaccionás. O sea, aparece una reacción muchas veces desmedida,
que después, a los minutos, te das cuenta, porque ahí ya entró, o sea, el neocortes entró a justamente, che, ¿qué hicimos? ¿Por qué respondiste así? ¿Por qué saltaste de esta manera? No fue mucho. Y ahí aparece que encima, después muchas veces la culpa, bueno, etcétera, ¿no? Eh, ¿No te ha pasado eso? Seguramente sí, a mí me ha pasado. Hay situaciones con las que me pasa y yo hoy las puedo reconocer. Y por eso es que te quiero invitar a esto. Y por eso la inteligencia emocional es tan importante. Porque fíjense lo que estamos viendo. Hoy vemos un montón de personas que están secuestradas por la amígdala. Es decir, hay recuerdos de traumas, recuerdos de situaciones emocionales vinculadas con el miedo, con la angustia, con situaciones de violencia, miedo excesivo, etcétera. Que muchas veces pasa esto. Reaccionás y gritás y decís y reaccionás con ira y golpeás y depende, vuelvo a lo que hagas, lucha o huida, pero y ni hablar a nivel hormonal, todo lo que se libera en tu cuerpo, ¿no? Que también genera estos síntomas fisiológicos, estas características fisiológicas en tu cuerpo. Eh, y esto, además que no es gratis, obvio, trae después esto que decís, uy, ¿qué hice? Y te pones a pensar y razonar si es como fue un montón. Y, y a veces lamentablemente las consecuencias no son para nada buenas. Pero sí algo que yo reconozco y que está bueno que empecemos a darnos cuenta de esto para poder cambiarlo. Porque es mucho peor hacer como si nada, seguir tu vida como si nada y no darte cuenta de esto, porque eso no es inteligencia emocional. Y por eso cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de todas estas nuevas corrientes, la inteligencia emocional hoy es de las más importantes, por esto que te cuento. Volviendo, ¿por qué la amígdala tiene que ver con el vaso? Porque el vaso es el centro de los miedos también. ¿Sí? De lo más primitivo, de ese instinto. Fíjense, actúa igual, ¿no? Como tú recibes la información y enseguida, ¿no? Da esa respuesta. Entonces es importante, después sí aparece en otras partes del cerebro donde sí, por ejemplo, justamente un neocorte sí tiene que ver con más el plexo emocional, porque en el plexo emocional a nivel diseño humano transitamos las olas emocionales, es diferente la cuestión. Hay otro procesamiento ahí, ¿sí? En cambio, el vaso sí tiene más vínculo con la amígdala. Y acá es importante tener esto en cuenta porque en tu diseño, fíjate cómo tenés tu centro del vaso. ¿Lo tenés vacío? ¿Lo tenés sin definir? ¿Lo tenés definido? ¿Por qué te digo esto? Porque realmente lo que yo por lo menos puedo observar es que las personas como yo que tenemos dentro del vaso vacío o sin definir, estamos más a la merced de esta secuestra de la amígdala, ¿sí? Es decir, porque justamente aparece completo, o sea, somos más reactivos, ¿sí? Somos más reactivos. Sumado, en mi caso, que tengo un centro plexo totalmente vacío, es algo que yo vengo a transitar, las emociones. Darle lugar a las emociones. Reconocer mis emociones. Ser responsable de mis emociones, ¿sí? Pero sobre todo esto, poder entender, comprender qué me pasa, qué siento. No fingir demencia, porque encima yo soy muy mental, así que imagínense, todo lo llevo por la cabeza, ¿sí? Pero bueno, volviendo. Es importante que tengas en cuenta que también al tener, por ejemplo, un vaso vacío sin definir, vos también estás amplificando esos miedos y esas reacciones de los demás. Por eso te digo que es más importante el entender esto. Obviamente también de ahí tenés tu fortaleza, tu maestría, como siempre lo cuento, pero, este video está para que por ahí puedas tomar conciencia de este tema, ¿sí? Así que bueno, contame cómo justamente ahora comprendes esto, si algo te hizo un clic. Yo creo que hay algo re importante para terminar, de decir cómo gestionamos esto, qué hacemos con esto, bueno, cómo lo podemos elaborar o desarrollar o lo que sea. Me parece importante entender, por ejemplo, en mindfulness, la presencia, la respiración como anclaje, justamente también es lo más primitivo y lo que más necesitamos para dar, ¿viste? ¿Viste que te dicen, cuando estás en una situación así, que te dicen, respira profundo? Esto no es una frasecita hecha. Tenés que respirar profundo. Porque esa respiración, además que va a llenar de oxígeno a tu cuerpo, le dice a tu cuerpo, al llenarlo de oxígeno a tu cuerpo, le dice que se puede relajar. Si vos te tomas una respiración profunda, tu cuerpo
tu cerebro y tu cuerpo lo que entiende es, hey, podemos relajarnos. Si tomas un vaso de agua en esas situaciones de estrés, le estás diciendo a tu cuerpo, te podés relajar. Y eso le da unos segundos más a tu cuerpo para que vaya a neocortes, para que racionalice un poco más lo que va a decir o pensar y responda en vez de reaccionar. No es lo mismo. Porque cuando vos respondes, estás eligiendo qué responder. Estás siendo soberano, responsable de tus elecciones, de lo que sale de tu boca o de lo que no sale de tu boca. Y eso tiene que ver con ser adulto. Ahora, si vos reaccionás, te pones también en un lugar de víctima, porque teniendo estas herramientas, ya sabiendo esto que te estoy contando, no lo estás eligiendo. Y hay técnicas para esto hoy. Entonces, tomate esos segundos para ayudar a tu cuerpo a que justamente haga esas conexiones neuronales y permitirte a vos estar más centrado en vos, en el aquí y el ahora, para también darte cuenta que no todo es personal, de que en realidad no es personal, las cosas no son personales, y que el otro viene a ser un espejo para ayudarte a crecer, para ayudarte a evolucionar. Entonces es maravilloso si lo puedes usar de esa forma. Gracias por estar acá en este video, no te olvides de suscribirte, contame qué te pareció por favor, comentá que también me ayuda el algoritmo, dale que seguimos creciendo. Mirá que mi propuesta, mi objetivo este año es que lleguemos a los 1000 seguidores, suscriptores, perdón. Así que, utopía o no, no sé, ojalá que se dé, pero por favor apoyame también para que siga creciendo este tipo de contenido. Y gracias por estar del otro lado.